En esta ocasión vamos a desarrollar la unidad denominada elementos de maniobra y de protecciones en los sistemas de distribución de energía eléctrica. Los objetivos planteados para esta unidad es la de estudiar características constructivas de los equipos de maniobra y protección, como también describir física y funcionalmente la utilización de dichos elementos en la distribución de energía eléctrica. Vamos a ver algunos conceptos para mayor entendimiento. Los equipos de maniobra son dispositivos eléctricos el cual están destinados a interrumpir la corriente en uno o varios circuitos de manera manual o automáticamente, con el objetivo de poder aislar ya sean líneas o puestos de distribución para desarrollar mantenimiento en ellas, como también realizar reparaciones. Los equipos de protección son dispositivos destinados a detectar condiciones anormales de funcionamiento. Las mismas pueden ser sobrecarga, cortocircuitos y sobretensión. Entonces, estos equipos desconectan la parte afectada de manera a disminuir eventuales daños y asegurar al máximo la continuidad del servicio eléctrico. Vamos a ver las tres anormalidades que pueden ocurrir en los sistemas de distribución de energía eléctrica e instalaciones eléctricas. La primera de ellas es la sobrecarga, la cual se produce una subida o bajada de tensión, entonces da lugar a una sobrecarga eléctrica y también un incremento de la corriente, o se van relacionadas. Además, existen otras variaciones en la electricidad que también pueden producir sobrecarga eléctrica, como una tensión discontinua o una demanda excesiva de corriente. El cortocircuito puede decirse que es una falla que se genera en una línea eléctrica o dispositivo cuando dos conductores que tienen distintas polaridades entran en contacto por la pérdida de su cobertura aislante. En instalaciones de baja tensión, si existe sobrecargas en los aislantes de dichos conductores, se van deteriorando y con el tiempo van a perder la totalidad de esos aislantes en algún punto del conductor. Podrán hacer contacto, ya sea fase y neutro, el cual son diferentes tensiones, y se puede producir un cortocircuito afectando a los equipos y a la línea. Esto hace que el circuito pierda también su resistencia. Y por último, la sobretensión, que consiste en un aumento de la tensión eléctrica de manera indefinida. Se puede provocar por averías de la instalación eléctrica, el cual causa una descompensación de las fases, o que algún cable de la red esté defectuoso. Dichas sobretensiones llegan a las decenas de voltios de manera súbita, repentina, el cual a la hora de incorporarse a la red se desarrollan efectos perjudiciales. Por ejemplo, cuando se realiza una maniobra en una subestación, normalmente se producen sobretensiones, pero no se desarrolla una amplitud el cual afecte a las líneas. Otras sobretensiones que se pueden dar son las descargas eléctricas atmosféricas, el cual genera una inducción de tensión
generando una sobretensión en el sistema, en la red eléctrica, produciendo daños en dichos sistemas. El primer dispositivo a mencionar y conocer es el reconectador, el cual es un interruptor con reconexión automática, la cual está instalada preferentemente en las líneas de distribución. Es también un dispositivo de protección capaz de detectar una sobrecorriente, interrumpirla y posteriormente reconectarla automáticamente para reenergizar la línea. La tarea principal de un reconectador entonces es la de discriminar entre una falla temporal y una permanente, en donde si ocurre la primera, se realizan sucesivas reconexiones para poder establecer el suministro de energía eléctrica sin interrupción prolongada, o bien se despeja la zona afectada por el elemento de protección correspondiente instalado aguas abajo de la posición del reconectador. Entonces se podrá realizar el correspondiente mantenimiento para solucionar y poder reconectar manualmente de manera a establecer el suministro de energía eléctrica. La utilización de los reconectadores son en subestaciones como el dispositivo de protección del alimentador primario, el cual permite aislar el alimentador en caso de falla permanente. En líneas de distribución a una distancia de la subestación para seccionalizar alimentadores largos y así prevenir salidas de alimentador entero cuando una falla permanente ocurre cerca del final del alimentador. También se utilizan en ramales importantes desde el alimentador principal para proteger dicho alimentador de interrupciones y salidas debido a fallas en el ramal. El ramal serían las derivaciones de esos alimentadores principales en media tensión, las cuales salen de las subestaciones. Y también se utiliza en pequeños ramales monofásicos. Acá podemos observar a un reconectador desglosando sus partes y componentes. Dentro de este recinto se encuentra el interruptor SF6. Es un interruptor el cual tiene inmerso un gas inerte denominado hexafluoruro de azufre, el cual consiste en disminuir las distancias eléctricas para realizar las interrupciones correspondientes. Luego se encuentra el mando eléctrico, los enlaces de media tensión en línea, el aspa de mando manual, los pararrayos o descargadores. Se tiene el chasis de soporte, el enclavamiento mecánico, y para realizar dicho enclavamiento se usa una pértiga. Entonces posee además una unidad terminal remota, el cual es la fusión del reconectador, de un telemando y de la alimentación. Otro dispositivo a estudiar sería el interruptor termomagnético o disyuntor, el cual
se emplea para maniobra y protección, capaz de establecer, conducir e interrumpir corrientes en condiciones normales o anormales, tal como cortocircuito. Las capacidades que posee este interruptor es la de soportar corrientes en condiciones normales y la de interrumpir corrientes con sobrecargas o cortocircuitos de funcionamiento. En esta lámina observamos el interruptor termomagnético utilizado en sistemas de baja tensión. Esta utilizamos en instalaciones eléctricas monofásicas y estas en instalaciones trifásicas. Tenemos que tener en cuenta las tres zonas importantes que posee el interruptor. La primera de ellas es la bobina de disparo, el cual circula la corriente excesiva generando un campo electromagnético atrayendo a los contactos destinados a esta zona. Cuando ocurre un cortocircuito se generan arcos eléctricos y para que no afecte la instalación de dicho interruptor se encuentra la zona que se encarga de extinguir dicho arco eléctrico. Otro elemento importante dentro del interruptor es el bimetálico, el cual actúa a la hora de una sobrecarga en el sistema. Entonces, por la variación de temperatura, dicho bimetálico se dilata, pudiendo realizar la apertura de los contactos asociados a ella. Otro elemento a estudiar es el seccionador, el cual es un dispositivo de apertura, es decir, de maniobra de un circuito eléctrico, el cual abre sus contactos mientras el circuito está desenergizado por la operación de un interruptor. De manera que tanto el seccionador y el interruptor trabajan conjuntamente en un sistema eléctrico. Las capacidades que posee dicho seccionador es que no posee poder de corte ni de cierre por sí solo. Se tiene que hacer visible por seguridad la apertura de los circuitos y el accionamiento del seccionador puede realizarse tanto por pértiga o por un motor asociado a ella. La utilización de los seccionadores asociados al fusible, que es el seccionador fusible. En cuanto al fusible vamos a detenernos en la siguiente lámina. Pero dicho conjunto se utiliza en derivaciones de líneas, en puestos de entrada y en puestos de distribución. Esto sería un seccionador para realizar la apertura de líneas y estos son los seccionadores fusibles, donde el fusible se encuentra dentro de este recinto y la apertura se hace mediante la pértiga en este caso, en esta zona. En cuanto al fusible, es el medio más sencillo de interrupción automática de corriente en caso de cortocircuitos y sobrecargas. En baja tensión se encuentran hasta 600 amperios y de 250 a 600 voltios. En este rango, la exigencia es que soporten continuamente la corriente nominal y que se fundan en un tiempo máximo de 5 minutos con un 15% de sobrecarga. Entonces, en condiciones normales, no debe actuar el fusible, no se tiene que derretir a causa de la corriente nominal, ya que fue dimensionada en ese valor
y cuando existe una sobrecarga de 15%, dicho material del fusible se degrada a causa de esa sobrecarga, dejando abierto el circuito asociado al fusible. En alta tensión se encuentran hasta 400 amperios y de 10 a 138 kilovoltios. Entonces, en general, un fusible está constituido por un elemento sensible a la corriente y un mecanismo de soporte, de manera que el elemento fusible se funde cuando circula por él una corriente peligrosa durante un tiempo determinado. Los tipos de fusibles, según sus características de funcionamiento, podemos ver la letra minúscula, el cual aparece en primer lugar y hace referencia al tipo de falla frente a la que actúan. Tenemos la G minúscula, el cual se utiliza para sobrecargas y cortocircuitos, y la A minúscula frente a cortocircuitos. Posteriormente se emplea la letra mayúscula, que se coloca en segundo lugar e identifica el elemento a proteger. G mayúscula, líneas y receptores. M mayúscula, motores. TR, transformadores. Según su forma constructiva, pueden ser cilíndricos, fusibles Neoset y fusible de cuchilla. Para instalaciones de líneas generales de alimentación, puesto de distribución, se utilizan los fusibles cilíndricos y o Neoset. Y en cuanto a su forma de protección, los fusibles utilizados son del tipo G minúscula, G mayúscula. Las capacidades que poseen los fusibles es que en condiciones normales de operación el fusible no debe operar y aísla la porción del circuito en disturbio del resto del alimentador sin falla e impide el daño a equipos. Este es el utilizado en los seccionadores fusibles. Este sería un fusible tipo Neoset, utilizadas en baja tensión a la salida de los transformadores. Y este es un tipo cilíndrico Neoset, el cual la corriente es de 63 amperes. Posteriormente, el elemento a estudiar y utilizado en los sistemas de distribución son los descargadores. Las mismas se emplean para la protección de la aislación de transformadores, capacitores y otros aparatos de media tensión, frente a sobretensiones externas de origen atmosférico e internas correspondientes a las maniobras realizadas, que podrían ser afectados irreversiblemente, para lo cual deberán instalarse lo más cerca posible a los dispositivos a proteger. Entonces, dichos descargadores se deben conectar e instalar ya sea cerca de los transformadores y capacitores para poseer una mayor protección a causa de las sobretensiones. De manera que la función del descargador es de poder derivar a tierra las tensiones producidas que alcancen un nivel peligroso para la aislación del equipamiento protegido. Entonces, dicho descargador posee, dependiendo de la construcción, como un semiconductor que en tensiones normales de operación no debe circular corriente.
pero al ocurrir una sobretensión, dicho diodo va a poder permitir la descarga de la corriente peligrosa, ya que supera el valor de la tensión dimensionada. Para media tensión se utilizan descargadores poliméricos o de porcelana con varistores de óxido de zinc para la protección de líneas y equipos. Acá podemos observar los descargadores utilizados en media tensión. La utilización de los descargadores son en puestos de distribución, en los puntos de cambio de impedancias de una red, ya sea el paso de una red el cual emplea conductores desnudos a conductores protegidos o subterráneos. Otro punto son los puntos de derivación de una línea subterránea desde una línea aérea y en los puntos terminales de la línea. En esta imagen se puede apreciar detrás del seccionador fusible se encuentra un descargador, el cual se emplea ya que existe un cambio de líneas aéreas a subterránea. Entonces, en esta zona tenemos una línea aérea y a causa del cambio de impedancia, ya que estamos pasando de una línea desnuda a una línea subterránea, se emplea dicho descargador. Y dentro del mismo sistema se encuentra un descargador por el puesto de distribución. Acá podemos apreciar el descargador. Las mismas son del tipo porcelana. Los equipos utilizados en baja tensión serían en las instalaciones un puesto de distribución, después del transformador. Para el primer elemento es utilizado, que es el interruptor termomagnético, se emplea en puestos de distribución exclusivo, es decir, en instalaciones donde la potencia demandada es superior a la solicitada por el cliente, de manera que debe de tener un sistema de transformación para poder emplear la potencia deseada. En el segundo imagen se utiliza un seccionador fusible que corresponde a un puesto de distribución del tipo ANDE, ya que la salida del transformador se utiliza dicho seccionador y luego va instalado a la red de baja tensión. Dicho seccionador ya se está dejando de utilizar y está siendo reemplazado por los seccionadores fusibles tipo NH. Aquellos equipos de media tensión se utilizan los seccionadores fusibles, el seccionalizador o seccionador, que está empleado en líneas de media tensión, el cual se realiza la apertura para poder realizar mantenimientos en línea. Y tenemos el reconector con sus partes. Se establecen 4 criterios
posibilidad de reconfigurar la red a distancia y la de establecer una continuidad de servicio, podemos reducir los costos y mejorar la confiabilidad y la calidad del servicio. Muchas gracias por su atención.